ir ahí. No es el tema. Dime un grupo que te guste y ponemos una canción. De música me gusta mucho. Mira, Robe. Ahora que. ¿Robert? Sí. Así. Robe. Robe. Es el de Extremoduro. Sí. ¿No? Es como muy filo. Puntos suspensivos. Venga, esa. Dale voz. Sí, es un filósofo. Es como filósofo. A mí me gustaba mucho. Me encantaba mucho Extremoduro y luego me gustó mucho Robe en solitario. Es súper filósofo el hombre, ¿eh? Que no lo parece. ¿Tú crees que se puede, al ver a las personas, crees que puedes acertar en qué música le gusta con respecto a lo que, cómo van vestidas o cómo son? Sí, ¿Crees que los prejuicios. podrías adivinar qué música le gusta, qué estilo? Por los prejuicios, sí. Sí. Al final yo creo que los prejuicios están Los ahí. prejuicios, pero por la ropa que lleva. Por la ropa, ¿sí? la actitud, el estilo. Al final es verdad que, y Coli también creo que lo tiene que saber, ¿no? La ropa, el pelo, habla mucho de nosotros. Y sí que es verdad. ¿Tú crees que le pega a Robert a ella? Pues, Conforme voy hoy, quizás no. Pero normalmente, pero por ejemplo, si yo te veo un día con la ropa de, a lo mejor más de ámbito personal, ¿no? Sí. Súper bonita. Muy bien. Pues, y yo creo que un tema de los que podéis hablar o podemos hablar, pues de los traumas infantiles, ¿no? Pero ya cuando somos adultos. ¿Qué pasa cuando somos adultos y tenemos ahí un trauma infantil? No qué pasa, sino una vez que lo detectas, ¿cuál es la forma de gestionarlo y solucionarlo? Con mucho sufrimiento. Porque fíjate, lo primero, lo más difícil es detectarlo, porque usamos un montón de mecanismos y cuando tú tienes heridas de la infancia, que yo creo que todos tenemos alguna, todos, en mayor o menor grado, usamos un montón de mecanismos de evasión, mecanismos para sobrevivir. Y nos convertimos en personajes incluso. Fíjate, incluso por lo que estamos hablando de la música, la apariencia, a veces también construyes todo un personaje, ¿no? Y bueno, y un poco vives un poco enmascarado en ese personaje para sobrevivir con lo que te pasó en la infancia. Pero empiezas a darte cuenta que no eres funcional, empiezas a darte cuenta que por mucho que haces estás vacío, empiezas a darte cuenta o que siempre estás enfadado. Y cuando por fin eres consciente de que pasa algo en tu infancia y empiezas a tratarlo, hay mucho sufrimiento. Porque empiezas a ver cosas que no eres capaz de ver. Y tienes que asumir cosas que cuestan asumir. Entonces es verdad que hace poco en mi Instagram, hace poco hablé sobre eso porque, jolín, tuve una sesión súper dura con una persona y, ostras, y es que a veces se piensa la gente que la psicología es todo como muy guay, como muy bonito, ¿no? Y hay veces que es muy duro porque tienes que ver cosas que te hacen sanar, que te hacen estar mucho mejor, pero que atravesarlo... ¿Crees que las personas es posible que detectemos nuestros propios... ¿Hay una manera de detectar nuestros propios traumas infantiles? Detectarlos, en principio detectarlos. ¿De manera individual? Yo mismo puedo detectarlos. ¿Ser consciente de dónde te viene? Ahora mismo sí, porque es verdad que hay mucha información. Hay mucho podcast de psicología, hay muchos libros de autoayuda. Creo que llegar a ver la base sí. Vale. Ahora, tratarlo ya es más complicado. ¿Y por qué es complicado tratarlo? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer para coger y decir, vale, ya sé de dónde me viene esta costumbre o este tal, voy a eliminarlo? Por ejemplo, una herida de abandono, ¿no? Es decir, yo creo que ahora que está es muy típico, ¿no? El tema de los apegos, el apego evitativo, el apego ansioso, ¿no? Si tú has tenido unos padres, fundamentalmente el apego se hace con la mamá. El papá también influye, pero mucho más la mamá. Si hay un buen vínculo con la mamá, porque si la mamá tiene depresión y el vínculo es con el papá, pues al final tu modelo de apego será el papá, pero en general es la mamá. Entonces, si tú, por ejemplo, descubres que tú ahora te cuesta relacionarte y hacer vínculos estables con la gente que conoces porque tu madre te rechazaba y no te daba el cariño suficiente, trabajar eso es complejo porque es todo un sistema de creencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una creencia de soy fuerte o soy débil, necesitar cariño, necesitar amor, ¿no? Entonces, jolín, ¿cómo llegas a desmentir esa creencia a base de años? Aparte es que
hay que entrar con mucho respeto a la vida de la gente. Tú no puedes cambiar las cosas fuera del sistema. Tú tienes que entrar en la vida de esa persona desde sus creencias, desde su cultura, desde observando también qué es lo bueno y lo válido de eso y ir añadiendo nuevas cosas que le hagan equilibrarse y sanar. Entonces, es muy delicado hacerlo. ¿Cómo se cambia una creencia en la mente? Se puede cambiar desde la cognitiva conductual, ¿vale? Es decir, desde el diálogo socrático, buscando evidencias, racionalizándolo, ¿no? Es decir, si yo creo que, en lo que nos pasa a muchas mujeres, yo creo que soy una vaga por descansar, el no hacer nada, ¿no? En mi generación es muy típico también, ¿no? El tema de no hacer nada, ser una vaga por descansar, empiezas a meterle preguntas, ¿no? ¿Y qué pruebas tienes de eso? ¿Y en qué otros contextos tú no has sido vaga? Y tu madre en algún momento ha descansado y tú la consideras vaga. Y entonces empiezas a formar una serie de preguntas porque una creencia no te la cuestionas. O sea, en la infancia nos introducen la sociedad, ya no solamente los padres, el contexto sociocultural del momento te induce una serie de creencias que son súper útiles para sobrevivir y no te las planteas. Entonces, tienes que ir haciéndole que las mire desde todos los ángulos y que vea de alguna manera si hay algo ahí que no le encaja, ¿no? Y ver nuevas evidencias. No sé si te ayuda. Es que es un poco complejo. Yo siempre digo que cuando la gente me dice que tiene algún problema pues, mental, ¿no? Siempre digo, pues ves al psicólogo. O sea, es que, vamos, directamente siempre, como digo, ya les receto lo mismo. Ves al psicólogo. Porque yo lo veo como a veces una necesidad o no un lujo, pero que es una maravilla ir al psicólogo. Porque no sé qué piensas tú, pero ¿crees que todas las personas deberíamos un poco revisar nuestro sistema de creencias? Pues fíjate, estos son piedras contra mi tejado, pero yo me acuerdo, una de las formaciones que hice, no recuerdo si fue esta de sistémica, no recuerdo cuál fue, decía el profesor, cada vez hay más psicólogos porque hay menos vecinos, ¿no? Y al final lo que sana es hablar. Lo que sana es compartir, porque fíjate, al final, si yo tengo una creencia en esta propia conversación, si yo os digo, por ejemplo, ay, jolines, así en modo desenfadado, es que me siento fatal porque ayer no hice nada en todo el día, y yo os cuento mi creencia. Y vosotros, desde vuestras creencias, me decís, jolines, Ana, ¿y por qué piensas eso? ¿No? Entonces, de alguna manera, el compartir, el expresar, nos hace añadir información y poder ver las cosas de otra manera. Entonces, sí que es verdad que antes, es verdad que la sociedad ha cambiado un montón. Y a mí las redes sociales en parte me gustan mucho porque es un patio de vecinas, pero al final es verdad que cada vez hay menos contacto. Sí que es cierto que, no sé, las vecinas en la puerta de las casas, ¿no? Es verdad que a mí eso me encantaba y eso cada vez se hace menos. Entonces, ¿que todo el mundo necesita revisar sus creencias? Sí. ¿Que hoy en día se hace mucho desde el psicólogo? También. ¿Que es solamente el psicólogo el que te ayuda? No. Te ayuda tu vecino, te ayuda tu pareja, te ayuda... Lo que decimos, hay veces que hay cosas que son más complejas. O se tardaría más en el tiempo, ¿no? Estoy pensando que, claro, cuando vas al colegio o a la universidad, las temáticas que se tocan, pues incluso las más raras podría ser economía, pues se toca todo tipo, pero no se toca la psicología para aplicarla a ti mismo, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que todo el mundo debería de controlar, por lo menos de manera superficial, para sentirte bien. Yo creo que ahora ya se me hacen pequeñas pinceladas en los coles, ¿no? A lo mejor no tanto como asignatura, pero yo conozco también muchos profes y están súper concienciados cada vez más, incluso en un montón de formaciones que yo he hecho, no eran solo para psicólogos y había muchos profes también. Y luego mis hijos, y como antes comentaba, mi hijo mayor tiene 18 años, que ya es bastante mayor y ha cambiado bastante el sistema educativo desde entonces, pero sí es cierto que sí que hacen cositas, ¿no? El rincón de la calma... el bote este donde tú lo mueves con la purpurina y tienes que esperar a que te calmes. El banco del amor. Es que antes no había me dijo el otro día mi hijo, dice, mamá, ¿tú sabes que en mi cole está el banco del amor? Y yo, ay, ¿qué me va a contar? Ay, qué confesión. Digo, a ver, ¿y qué es el banco del amor? Digo, ¿allí vais y os dais besos? Y dice, no, ¿qué dices? Qué asco, ¿no? Yo, qué asco. Dice, no, dice, es un sitio donde cuando tú te has enfadado con tus amigos, allí lo podéis arreglar. Ah, qué bonito. Sí, bueno. Sí que hay cosas. Lo que pasa es que eso,
más sutiles quizás. Se supone que los psicólogos pues, son profesionales para ayudar a las personas a que sean más felices. Entonces, pues, si tú eres psicóloga, pues se supone que tú puedes tener una actitud mental súper feliz, por así decirlo, puesto que conoces las herramientas en profundidad. A ratos. Claro, al final, además es una cosa que a mí me da mucha rabia, ¿no? Por lo que tú dices, cuando me sueltan esa frase de, sin ir más lejos, esta Nochebuena, con mi hijo, no me acuerdo que le dije, bueno, mis hijos son adolescentes, y sí que es cierto que al final vas cambiando la manera de hablar con ellos conforme van teniendo diferente edad. Y ellos reaccionan muy bien, hablamos muy coloquial, ¿no? Y, no sé qué le dije, creo que le dije, no sé, siempre, así más coloquial, no sé, le dije, como sigas haciendo eso, no sé cómo fue, como si que le dije, ya verás tú qué torta te voy a dar, ¿no? Así, ¿no? Y una persona me dijo, eso no es lo que luego dices en la tele. Y le dije, pues también es súper importante marcar límites y aprender a decir las cosas que quieres, ¿no? Entonces, te lo digo porque al final es cierto que como persona, aparte de como psicóloga, tienes un montón de temporadas, un duelo, lo que estamos hablando con el tema de hijos, un montón de preocupaciones, preocupaciones laborales. Hay un montón de ocasiones en las que me duele la barriga de los propios nervios un montón. Lo que pasa es que sí es cierto que ahora, te puedo decir ahora en el presente, con 45 años y muchos años trabajando como psicóloga, es cierto que me regulo mucho mejor que me regulaba y me recoloco mucho mejor que me recolocaba y creo que gestiono mucho mejor mis problemas, mis emociones, pero sentirlas las siento. ¿Los psicólogos vais a psicólogo? Sí. Y yo personalmente también he ido. Y yo he recibido otros psicólogos. Sí. Sí, porque al final tú pierdes ahí un poco el enfoque, supongo. Imagino que te reafirma y te recuerda un poco cosas que... Bueno, es muy amplio. Es que no lo ves. O sea, es que a veces es verdad que no lo ves. Porque tú estás en esa primera persona y estás desde un enfoque muy emocional o muy desde tu herida, que es lo que estábamos hablando. Uh-huh. A veces no eres capaz de verlo, ¿no? A veces necesitas a alguien que te ayude a darte cuenta y sacarte ese foco que tú solo no puedes. Es importante entonces tener un enfoque, una visión externa, pero no solamente en psicología, sino a lo mejor en todo, ¿no? ¿Por qué? Hay una cosa en psicología que se llama el reencuadre. Y reencuadrar es ver las cosas en su contexto. Una cosa fuera de contexto te puede asustar mucho, pero cuando empiezas a ampliarle y meterlo dentro de un contexto, empiezas a comprender mucho más las cosas. Claro, porque cuando las personas tienen una herida, ese contexto es muy diferente de cuando una persona está en un estado, como si dijéramos, óptimo, o sea, más sano, ¿no? Y también miras el contexto de esa persona, por ejemplo, de esa madre, ¿sabes? Es decir, porque desde las creencias, yo soy una niña claro, desde mi visión de niña, yo veo que mi mamá no me hace caso. Y yo me siento muy triste porque me ha pasado cualquier cosa. Entonces, ¿yo qué observo? Yo observo que mi mamá no me hace caso. ¿Yo qué creo o qué creencia me formo? No soy suficiente o no soy valiosa. Y ahí se queda el contexto encuadrado. Cuando vamos a terapia y ampliamos el contexto, empezamos ampliando el contexto de la madre. ¿Qué le hace a esa madre no acercarse a ti? Porque normalmente no eres tú. Él se llega con su mochila. ¿Sabes? Entonces ahí, al ampliar el contexto, empiezas a entender... Todas razones, ¿no? Racionalizar todo lo que he ido... ¿no? Empiezas a entender que porque fíjate, el diálogo cambia. No es lo mismo decir, no soy suficiente y por eso mi madre no se acerca a mí, a pensar, mi madre tiene un dolor tan grande que no es capaz de verme. Es que es totalmente distinto. Es un poco crear distancia, ¿no? También en las cosas para que la emoción no sea tan intensa. Y también cuando sucede lo de las heridas, cuando hablabais de cómo saber si tienes creencias que son dañinas para ti, ¿no? Quizás las heridas puede ser que sea cuando suceden cosas que al resto de personas no le afectan tanto y de pronto a ti te sobredimensiona, o sea, tu respuesta es como sobredimensionada, ¿no? O como que te afecta mucho más a ti que al resto de gente. Eso es la señal. Eso es una señal, ¿no? Claro, eso es la señal, ¿no? Al final, una de las cosas que nos tenemos que fijar es en la proporcionalidad de las cosas. En donde si tú ahora mismo tiras ese vaso y José entra en cólera, es poco proporcionado, ¿no? Algo te está pasando que no tiene que ver con lo que acaba de pasar.
Entonces, algo ha conectado contigo de tu interior, ¿vale? Es decir, algo habrá en tu infancia, o algo habrá en tu pasado, o algo habrá que ha hecho que tú reacciones así porque no es proporcional. Entonces, eso simplemente es una señal, aquí pasa algo. Y cuando alguien empieza a descubrir que tiene una herida es por eso, porque empieza a ver cosas en las que se da cuenta que está desproporcionado y que la gente no reacciona como él o ella. ¿Sabes? Ahí empieza un poco a darte cuenta de que aquí pasa algo. ¿Tú en concreto has detectado ya adulta traumas infantiles y los has podido... ¿En mí? Sí. Eso los has podido solucionar tú sola sin necesidad de ir a un psicólogo? No, los he solucionado yo sola. Porque fíjate, igual, las heridas de la infancia no son siempre traumáticas. Las heridas de la infancia son lo que hablamos del contexto. A veces hay un contexto determinado y en ese contexto determinado funcionar de esa determinada manera es útil y válido, pero cuando cambia el contexto ya no es útil. Y entonces aquí empiezas a darte cuenta que no eres funcional. Esa idea que tenemos de que cuando una persona se encuentra mal y va a ir al psicólogo y se va a sanar en una semana, 2 semanas, o sea, esa idea que tenemos como que un problema, pues como un trauma, algo que tiene que ver con salud mental, se va a curar como cuando te tomas un paracetamol. No sucede, ¿verdad? No. Entonces, quiero que hables de eso, que hay una parte muy importante cuando una persona va al psicólogo de la persona que va. Claro. Y luego, luego hay casos y casos, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, cuando son cosas que arrastramos del pasado, o cosas más de identidad, de personalidad, eso se tarda mucho tiempo en sanar. Incluso hay veces que lo vas sanando como poco a poco, ¿no? Hay gente que ha ido al psicólogo una temporada, ha mejorado un poquito, pero no lo ha terminado de sanar, continúa con su vida, vuelve a afectarle eso, vuelve a ir a otro terapeuta, a veces al mismo, a veces a otro, y así poco a poco lo vas sanando. Lo que pasa es que luego sí que es cierto que hay veces que vienen personas también con mucha estabilidad emocional. O sea, lo bueno de la psicología hoy en día es eso, que ha abierto las puertas a todo el mundo, no solo a gente con grandes problemas, ¿no? Hay gente que tiene bastantes herramientas, bastante inteligencia emocional, pero está atravesando un momento de duelo, porque incluso duelos personales, ¿no? Tengo 50 años, estoy en un momento de vida en el que a lo mejor, yo qué sé, mi trabajo no es el que era o yo ya no soy el que era, ¿no? ¿Creéis que afecta, o sea, ayuda a la fe, tener fe que, pues si me encuentro mal, sé que si voy a ir al psicólogo me voy a encontrar mejor, ¿no? Me va a ayudar y tal. Esa fe de que va a suceder eso, ¿creéis que afecta? O sea, ¿te ayuda? Porque si no tengo fe y voy como que no creo que me ayude en nada, voy cerrado, no tengo fe en que me vayas a ayudar, ¿eso influye? El 50%. 50%. Fíjate, incluso la reputación del psicólogo. A veces cuando hay un psicólogo que te han dicho que es muy bueno y lo que tú dices y sabes que te va a ayudar, tienes el 50% del camino hecho. ¿Crees en el placebo? Sí. ¿Qué es el placebo para ti? El placebo yo creo que ayuda un poco lo que decimos, ¿no? No te ayuda quizás a sanar, pero sí te ayuda a atravesar ese camino de una manera menos dolorosa, ¿no? Yo lo veo ahí un poco como el placebo te ayuda, cuando te hacen creer que esto no va a doler o cuando te ayudan, al final es verdad que si tú confías mucho en esa persona, pasas el camino con menos dolor. El poder de la mente. Que hasta dónde nos controla el poder de la mente. Entonces. Para mí mucho. La mente hay que usarla para bien. Pero sí que es verdad que te hace un poco lo que tú dices, ¿no? Frenar, autocontrolarte. Yo he tenido circunstancias incluso personales, no recuerdo ninguna, pero un poco por lo que tú dices, ¿no? Del control de la mente y de cómo te influye, de generarte espacios, ¿no? Proyecciones, ¿no? En el que al final visualizaciones que te hace proyectarte en algo. A ver, a mí hablar así me cuesta y no me gusta, porque sí es cierto que una de las cosas que sí que se sabe mucho, ¿no? Por lo del tema de un poco de la falsa psicología, ¿no? Un poco de los mensajes del wonderful, ¿no? Ese tipo de cosas para mí son peligrosas, pero sí es cierto que tiene una esencia, que es un poco lo que hablamos, ¿no? Y bien encauzado, si tú te proyectas, para mí sí que es importante. Ayer hablábamos pues de victimismo, ¿no?
tuvimos una conversación tú y yo del víctima, de las personas que entran en una actitud mental de víctima y podían acabar enfermando, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque sí, es una figura que a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque al final es algo en lo que si te quedas mucho tiempo, te quedas agarrado, es como la profecía autocumplida, ¿no? O sea, te lo terminas creyendo y al final todo, no sé cómo sucede, pero todo se organiza para que tú vivas eso. Y es difícil salir de ahí cuando ya creas, como tú dices, como una organización alrededor de ti en el que tú eres víctima y el mundo es hostil y entonces... ¿Crees que hay una relación entre una persona que es muy víctima en todo momento, necesita tener algo, y la salud? O sea, las dolencias... Yo creo que sí. Que al las final somatizaciones. Lo somatizas, ¿no? O sea, si tú todos los días estás... con ese tipo de pensamientos que son dañinos para ti y que el mundo es hostil y todo va con una base de miedo, o sea, tú al final estás generando, ¿no? Sí, y mente y cuerpo están unidos y cuando nos encontramos bajos emocionalmente afecta al sistema inmunológico. Entonces está claro que se enferma y se enferma de verdad. Vale, entonces podemos concretar que la mente puede crear enfermedades y la mente las puede curar. Sí. Yo ahí, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo que con todos los mensajes que tú decías de lo de Mr. Wonderful, de toda esta parte como muy positivas, aislar esto, vivir lo que te sucede día a día con solamente ese sesgo de emociones es negativo. Yo creo que sí que cuando te pasa algo que es malo hay que vivir esa tristeza, esa dolencia, hay que vivirlo. Yo no estoy, como cuando hablamos de victimismo estamos hablando de que durante mucho tiempo tú siempre estás en el mismo recorrido y con el mismo tipo de pensamientos, pero que yo, vamos, o sea... defiendo totalmente de que cuando te tienes que estar triste, sí. Cuando te pasa algo malo lo tienes que sentir, porque yo creo que porque cualquier emoción para mí es información y tienes que vivirla. Es necesario vivirla. Claro, porque forma parte de tu biología, forma parte de tu vida. ¿Qué pasa si hay un rechazo a gestionarla, pues a vivirla? Al final somatizas, ¿no? Normalmente. Sí, un rechazo a sentir la emoción, dices, ¿no? Sí, se transforma. ¿Qué pasa, Ana? Se transforma. Si tú, por ejemplo, nunca quieres sentir tristeza, al final la emoción es energía. Si es que al final no es cuestión de magia, es cuestión de... y al final la psicología es ciencia, ¿no? Entonces, al final es energía. Entonces se transforma en otra cosa, ¿no? Y es cierto que se somatiza, que se enferma. Entonces, al final son términos distintos. ¿Cómo se gestiona una emoción negativa, entonces? Expresándola. ¿Cómo se expresa? Pues conforme siendo coherente con lo que sientes que necesitas en ese momento. Al final quiero decir, es ser coherente y preguntarte a ti mismo, porque a veces lo que tú dices, a veces estamos en tan nuestro papel o tan a veces que nos bloqueamos. Y entonces hay una lucha entre lo que quiero y lo que debo, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa? Preguntándote a ti mismo, ¿y tú qué quieres? ¿Qué necesitas tú en este momento? Si nadie más en este momento te viese, ¿tú qué harías? O sea, si en este momento supieses que nadie te va a ver, ¿qué te gustaría hacer? Estamos hablando un poco del diálogo interno con tu subconsciente. Hay que hablarse. De hecho, nos hablamos. Hay una terapia en psicología que es la terapia narrativista, que tiene una línea muy importante, porque estamos todo el día hablándonos. Yo soy muy de esa terapia. Eso me encanta. Es que yo creo que es súper importante el relato que nos contamos cada día en nuestro día a día. Totalmente. O sea, y mirar qué filtro estamos poniendo a ese relato. Yo digo, o sea, es que cada uno tenemos un estilo y muchas veces queremos crear patrones para todo el mundo igual y yo creo que es muy complicado hablando de todo esto, de las emociones y de cómo hay que vivirlas. Sí. Creo que hay que preguntarse mucho yo cómo las vivo, porque también influye mucho nuestro relato y todo lo que hablamos de nuestra vida y lo que nos hemos contado hasta el momento. Y luego, además, un poco por lo que estabais diciendo, ¿no? Lo del tema del victimismo. Al final, hay un extremo es el victimismo, ¿no? El otro extremo es el positivismo y en medio está el realismo, ¿no? Que ahí es donde un poco se basa la psicología también, ¿no? Es decir, por eso digo que el modo Wonderful, muchos los psicólogos lo rechazan, ¿no? El modo victimismo es lo que estudia la psicología porque es la manera de enfermar. Entonces nos vamos a la parte realista, ¿no? Y es un poco donde veo
en ese contexto. Uno me contó una anécdota, pero es que ahora no me voy a acordar, de un barco, con el tema de la vela del barco, con el tema del realismo, ¿no? El positivo, ¿no? Algo así como que el negativo baja las velas, el positivo sube las velas sin tener en cuenta ciertas circunstancias y te manda muy lejos, ¿no? Y el realista tiene en cuenta un poco que es un viento fuerte, que según lo pongas te va a llevar hacia un sitio o te va a llevar hacia otro. Procurar que no sean situaciones extremas, ¿no? Y ya está. Quizás valorar toda la información que tienes, ¿no? Sí. O sea, al final es cuestión... Somos como un poco... Si la IA está basada en nosotros. Es eso, mira a ver toda la información que tienes y qué es lo mejor para ti, Sí. ¿no? Sí. Vale, entonces si hablamos de que el diálogo interno contigo mismo es importante, pues bueno, la actitud mental positiva pues es la hostia, ¿no? Sin pasarte, porque me dices que no puede ser extremo. Claro, porque además, si es extremo, entras en negación, que es lo que tú dices, de no expresión de emociones, y las emociones que no se expresan no se sanan. ¿No? Todo lo que no se reconoce no se ve, y lo que no se ve no se trabaja. Entonces, mira, las terapias de tercera generación, porque no es el positivismo, las terapias de tercera generación justo han ido a la aceptación, a dejar de querer quitar todos los pensamientos negativos, quitar todas las cosas negativas que nos suceden, porque es que hay cosas que no dependen de nosotros, sino que aceptar, y ahí entra la actitud positiva, aceptar que puedo estar en un lugar incómodo y tomármelo de diferente manera. Entonces, es un poco ese el equilibrio, ¿no? Es ser realista, ver una realidad y no decir... Porque ver la realidad, por ejemplo... ¿Cómo puedo hacer yo el estar en un sitio que más o menos no me apetece, por así decirlo, y qué tengo que hacer para decir, bueno, pues tener una actitud positiva y estar bien? Lo primero... Sitio o personas. Eso es, imaginaros que tenemos que ir a una reunión ahora que están las Navidades en un sitio en el que no me apetece nada. Lo primero es elegirlo yo. Nos tenemos que sentir libres. Hay una diferencia súper importante entre quiero y tengo. Si yo me digo a mí mismo, tengo que ir, es que tengo que pasármelo bien, o es que ahora tengo que hacer esto, o ahora tengo... El tengo es una sensación de obligación, que es algo impuesto. Y aunque me lo imponga yo a mí misma, me frena. Y hay una parte rebelde que dice, ¿por qué tú lo digas? ¿No? Y entonces entro en lucha. Entonces, ¿cómo empezamos? Saber si yo quiero a pesar de que no me apetece. Entonces, no es lo mismo decir, pues es cierto que esto no me gusta mucho, pero es que, valorando consecuencias, entiendo que quiero hacerlo aunque no me apetece. Un poco relacionado con salir de la zona de confort. Pero incluso en el día a día, yo a veces no quiero limpiar mi casa. O sea, ¿sabes? Es decir, es como yo no quiero limpiar mi casa, pero no parto desde el tengo. Si parto desde el tengo que limpiar mi casa, pero tampoco digo, ¡ay, qué guay, voy a limpiar mi casa! ¿No? Pero es un poco como, vale, sé que es un rollo limpiar mi casa, pero sé que es algo que me hace encontrarme mejor, ¿sabes? Valorar la consecuencia, ¿no? Eso es. Y elegirlo tú. Vamos un poco a lo mismo, es un poco engañar a tu subconsciente para que disfrute haciendo una tarea. No lo estás engañando. Bueno, engañar. ¿Nos estás engañando? No, engañar no. No. ¿Qué es? Estás eligiendo. Estás eligiendo. Porque también te digo, hay veces que eligen no hacerlo. Claro. Quiero decir, que eso es una de las cosas que veo mucho en terapia. Sí, lo que te decía, esto elijo no ir a Pilates hoy. Porque no me encuentro bien. Porque el subconsciente tira... Cuido por mí. O sea, ¿sabes? Hay cosas... Porque sí que es verdad que ahora, como hay tanta información de todo, de todos los sectores, de salud, de deporte, o sea, es todo como en un exceso de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces hay tanta información de eso que como que nos vemos obligados a hacerlo todo a un nivel súper óptimo, súper alto, todo como muy perfecto. Sí. Y es como que al final no eliges tú, claro. ¿no? Te da la sensación de que no eliges o de que nunca estás haciendo bien realmente las cosas, sí. ¿Verdad? Y el equilibrio ahí, por lo que estábamos diciendo de que no es engañar a tu mente, al final es elegir y desde un equilibrio. Mira, al final somos seres humanos, pero somos seres sociales, que ahí es donde está el dilema, ¿no? Entonces, yo siempre cuando trabajo, me da igual que trabajar en familia, en parejas o individual, porque al final esos dilemas también están con uno mismo. Entonces cuando veo esa tesitura de algo que me apetece o no me apetece, es el equilibrio entre ceder o no ceder, voy o no voy. Entonces, ¿cómo se hace? Escuchándote a ti. Entonces si yo hay algo que no me apetece mucho, pero lo siento en mí, lo que hablamos, que tienes que conectar contigo y decir, a ver, no me apetece mucho, pero yo me visualizo en ese lugar y no me apetece, pero no es un espanto.
No es una sensación de, guau, no puedo. Me da igual que sea ir a pilates, a veces es eso, ¿no? Es como me imagino, estoy cansada, pero me visualizo en esa escena y no hay un rechazo. Cedo. Pero si me visualizo en esa escena y es una sensación de no puedo y no puedo y no puedo, por lo que sea, porque estoy súper agotado, porque de verdad hoy no me encuentro bien, no cedo. Y entonces elijo lo que, ¿saben? Entonces, lo de la actitud positiva, porque es que vamos enlazando, es que es súper complicado a veces la psicología por eso, ¿no? Pero todo viene de lo de la actitud positiva, y lo de la actitud positiva es un poco eso, ¿no? Partimos de... Yo soy muy de la vertiente humanista, ¿vale? Hay diferentes vertientes. Yo parto mucho de la vertiente humanista, y la vertiente humanista se centra mucho en el ser humano, ¿no? Y en el contacto con uno. Y la idea del humanismo es que porque la psicología no estudia cómo sanar. La psicología estudia por qué enfermamos, ¿vale? O sea, el origen de la psicología es estudiar por qué las personas se enferman, y hay diferentes vertientes. Al final hay que ser un poco ecléptico, porque lo que decimos, somos seres, somos mentes, somos cuerpos, somos espíritus, somos social, ¿vale? Entonces hay muchas partes y lo ideal es trabajar un poco con todo. Pero desde la parte humanista, yo os parto mucho de tenerte en cuenta a ti, porque enfermas cuando te desconectas de ti. Cuando tú empiezas a ser un piloto automático. Porque realmente hay una sabiduría dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y hay que preguntarnos mucho. Muchas veces hablando con cualquier persona que tiene un problema, yo muchas veces, eso que decíamos, esa filosofía de quedar con una amiga a tomar un café, digo, pero si tú misma me estás contando tu solución, yo no te estoy diciendo nada, eres tú quien en voz alta me estás diciendo la solución, solo tienes que hacerlo. La vecina. La vecina, yo soy la vecina. Que además está súper bien, sí. Porque lo que hablamos en ese diálogo... Pero que esa sabiduría entra dentro de la persona. O sea, eso es. Nos preguntamos poco, nos hacemos poco caso. Ninguno. No nos hacemos ningún caso. ¿Por qué damos ese poder a cualquier persona de enfrente en vez de a nosotros? ¿Por qué no confiamos en nosotros? Es que muchas veces, yo qué sé, pues el miedo a fallar, la inseguridad, ahí hay un montón de factores que... Necesitas a alguien que lo vea desde fuera, como decíamos antes. Sí, cada uno hay unos más que otros, ¿no? Pero sí es cierto que aprender a escucharse es difícil. Y al final es que desde niños la identidad se va formando, ¿no? Y es difícil escucharte y conocerte. Hablando de cuando tienes que tomar la decisión de si hacer algo o no, entra ahí un poco el tema que yo siempre pregunto, que es la intuición. Cuando, no sé, ¿cómo gestionas tú la intuición? Es si, por ejemplo, dices, pues bueno, creo que me conviene más esta parte porque tiene relación con mi objetivo principal, o no. ¿Cómo gestionas tú la toma de decisiones desde el punto de vista? La intuición no es tanto racional, no es tan racional. La intuición es más sentir. Y además somos un poco racionazis. Escuché una vez esa palabra y me encantó, ¿no? Y es que racionalizamos todo demasiado. Y la intuición es más emoción, es más desde el sentir, es más desde lo que sientes. Es que el cuerpo te habla, si es que el cuerpo habla. Además, lo que te digo, se ha ido evolucionando mucho la psicología, y desde que yo estudié la carrera tiene una base cognitivo-conductual que habla mucho del tema pensamientos, creencias, que tiene una base científica y es súper importante, pero se descuidan otras muchas cosas. Y para mí el tema de la emoción, que lo encauza más la parte humanista, para mí es importante el sentirlo, el cómo tú lo sientes. La parte humanista no habla tanto de cómo lo debes sentir, que son los clichés, sino cómo tú lo sientes. ¿Cómo habla el cuerpo? Enfermando, alejando, acercando, llorando. El cuerpo habla gestual. Mentimos mucho, ¿verdad? Nos mentimos, y nos mentimos mucho a nosotros mismos. Mucho. Y entonces ahí está el cuerpo, ¿no? Que es cuando habla. Totalmente. ¿Verdad? O sea, yo siempre digo, hay que estoy acordando de una vez que leí que el cuerpo era como un coche, en el sentido que en el salpicadero te se enciende una luz amarilla, si no le haces caso, pues enseguidamente se encendería una roja, y si no le haces caso, pues el motor entra en avería. Entonces, el cuerpo ponía la misma similitud. Si el cuerpo te crea un malestar o una dolencia, es porque tienes que ir al taller. Si no le haces caso, pues esa dolencia luego será otra más grave. Tienes que ir al taller, que eres tú. El taller eres tú en este caso. Sí. Si no le haces caso, pues al final, pues esa dolencia acaba grave.
Entonces, pues bueno, la importancia de escuchar el cuerpo creo que es... Pero Incluso en rigidez. ¿Cómo escuchas el cuerco? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo te hablas con el cuerpo? Lo escuchas porque al final rigidez... es que lo escuchas. Lo que tú dices, desde ese amarillo hasta ese rojo, va subiendo en intensidad y al final lo que tú dices, el no disfrutar de una relación sexual, ¿sabes? Es que lo escuchas de mil maneras, ¿no? En esa incapacidad de llorar, en ese nerviosismo constante, ¿sabes? Al final, lo que decíamos, en esa desproporcionalidad todo el rato, de que estás en un sitio tranquilo y no puedes sentarte. ¿Qué consejo das a una persona que te esté escuchando y diga, coño, es que yo tengo muchas luces amarillas encendidas? Que vuelva así, que se escuche y que diga, ¿qué quieres? Si es que tenemos la base en nosotros. Que vale, que luego, de hecho, igual, como decíamos, hay muchas vertientes de la psicología y cada uno ayuda de una manera. Pero yo, desde la posición de la que yo trabajo, lo que me dedico es a acompañar, a atravesar a las personas en los momentos difíciles, ¿no? Entonces, la psicología humanista no diagnostica tanto, no da tantas herramientas, que está también como muy de moda. Herramientas y tips. No, yo a veces, claro, por lo que decimos de la seguridad o de no escucharte, yo me acuerdo al principio que yo decía, a ver, si yo veo que la gente se va de la sesión con un ejercicio, ¿tú por qué no mandas ninguno? ¿No? Y era esa manera de encasillar a la gente, ¿no? Entonces, en ese acompañar, yo muchas veces hago todo el rato, llevo a la persona a sí misma. La persona se sale en lo que quiere en lo que quiere aquel, en lo que pensarán de mí, en lo que me enseñaron, y tú lo vuelves a llevar a sí mismo. ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? ¿Y tú qué vas a hacer? Si la mente puede un poco curar o aliviar esos síntomas o esas enfermedades, bueno, tú vas al médico y realmente lo que te da es un medicamento, es una pastilla de la farmacia, ¿no? ¿Qué pensáis de esa diferencia entre ir al médico al que te dé una pastilla o ir al psicólogo a que realmente te apague la luz amarilla? A que te enseñe a apagarla. A que te enseñe a apagarla. Hay un conflicto. Que la apagas tú. Hay un conflicto ahí. No, es que la tienes que apagar tú. El psicólogo no te la puede apagar. Él te va a dar la información para que tú hagas el trabajo. Claro. El trabajo es de la persona. La persona que va al psicólogo es quien tiene que apagar la luz amarilla. Yo no demonizo la medicación e incluso creo que a veces es necesaria, ¿vale? Es decir, es verdad que a veces el sistema está tan alterado que necesitas regularlo. Y es verdad que a veces se necesita medicación. Yo no soy antimedicación. Lo que pasa es que es cierto que creo que solo con la medicación no te va a ayudar. No soluciona el problema. No soluciona el problema. A esa vida feliz que decíamos. Baja a lo mejor las momentáneamente. Claro, los síntomas que tú tienes. Apaga los síntomas. Pero no soluciona por qué ha sucedido eso, cuál ha sido la causa. De hecho, tú cuando vas a terapia, por lo que estamos hablando de los síntomas, estás peor al principio. ¿No? Hay gente que se agobia porque en las primeras sesiones estás peor de lo que estabas. Porque lo que hablamos, porque no queremos apagar el síntoma. Porque no, al final es un incendio, ¿no? Es ese fuego, ¿no? Si tú no puedes apagarlo, porque no, una vez me acuerdo que leía, no me acuerdo quién era, y hablaba de eso, ¿no? De imagínate en una situación de maltrato donde, que a veces ha pasado, que la gente viene y te dice que quiere dejar de sufrir. Entonces, vale, yo te enseño a que no sufras mientras te están pegando. Claro, se puede cronificar en el tiempo. La gente va a pedir que que no le duelan las cosas, que es un poco el síntoma, ¿no? Yo quiero que me deje de doler la barriga. Yo quiero que me dejar de tener estos pensamientos constantes en mi cabeza. Yo quiero dejar de sentir este dolor en el pecho, ¿vale? Si es desde una creencia irracional y desde que estás ubicado eso sí, ¿vale? Entonces ahí lo trabajamos. Y ahí te deja de doler el pecho, pero es que hay veces que no puedo apagar esa señal. Lo que tengo que hacer es escuchar esa señal que me está diciendo que salga de aquí por patas, porque esto ya no me corresponde. Entonces, es esa diferencia. Si lo trasladamos al coche, si se enciende la luz amarilla y la tapas con una cinta para no verla y la dejas ahí como ya no la ves, pero el coche tiene un problema. Y al final la avería será más gorda y te costará más. Bien, pues nada, sí, el cuerpo habla, está claro. Otra cosa que podíamos... bueno, ¿por qué las personas...? ¿Por qué un adulto miente? ¿Por qué un adulto miente? Porque yo
¿Qué necesidad tengo yo de mentir? Es que es una cosa que me cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué crees tú? Porque yo siempre pienso... ¿Por qué crees tú? Que porque no se permite ser. Porque, o sea, yo creo que cuando somos pequeños, pues no tenemos muchas herramientas para poder vivir en plenitud tu vida, ¿no? Pero cuando ya tienes una cierta edad, ¿no? Para mí creo que tienes que tener ya... No tienes que tener, sino que espero que tengas ya las herramientas para permitirte ser lo que tú sientes, Totalmente. ¿no? Entonces, para mí la mentira es como ir en contra tuya, aunque la mentira se la digas a alguien enfrente, pero es ¿por qué no me permito yo ser verdad? Cuando te mientes a ti misma, cuando te le mientes a alguien, te estás mintiendo a ti misma y tu subconsciente lo No te está estás escuchando. permitiendo ser la verdad, para mí, ¿no? No, además es que lo has dicho súper bien explicado. Una persona miente para ser querida. Para ser querida. ¿Por qué necesitamos ser queridos? Todo el tiempo. ¿Por qué necesitamos ser queridos? Porque somos seres Porque sociales. somos seres sociales, ¿no? Somos seres humanos, somos seres sociales. Pero quizás a lo mejor partir del hecho de quererte tú puede hacer ¿no? Es una que te permitas ser, ¿no? Y no tener necesidad de mentir, Al ¿no? final hay muchos... a ver, fíjate, ¿por qué mentimos? ¿No? Y lo que decimos, mentimos para encajar, mentimos para gustar, mentimos porque yo a mí mismo no me veo bien. Lo que tú estábamos hablando, Ni, lo que tú también decías, al final es te mientes a ti mismo, ¿no? Al final no me permito ser, lo estabas explicando súper bien. Entonces, mentimos un poco por todo eso, para encajar, para intentar agradar, para sentirme bien conmigo mismo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos clichés, hay mucho el bien, el mal, lo bueno, lo malo, desde pequeños, o sea, desde pequeños. Podemos decir que necesitamos pertenecer a una tribu y Totalmente, o sea, eso es la clave de la parte social, es que una persona sola no vive, no sobrevive. Es que el fin último del ser humano no es ser feliz, es vivir. Somos animales un poco evolucionados. También habría que un poco equilibrar ahí, no ser extremo. O sea, vale, necesitamos pertenecer a una tribu, pero tampoco necesitamos que el ego nos haga mentir para ser queridos. Necesitamos encontrar nuestra tribu. Sí. O sea, la nuestra, que es que muchas veces Eso es. no está en nuestra área cercana. Y aceptar todas las tribus. Y aceptar, claro, y aceptar. Al todas. final, una de las cosas que se trabaja mucho es, y yo creo que también conforme vamos haciéndonos adultos, yo creo, lo que tú has dicho, o se supone, o espero, que la gente al final es más tolerante, o así lo espero, ¿no? Es decir, o bueno, yo así lo siento, ¿no? Al final, cuando somos pequeños, el que no encaja fuera, lo típico, ¿no? El nene que no juega al fútbol, la nena que no sé cuántos, ¿no? No perteneces, no eres, ¿no? Y luego nos vamos... Claro, somos de eso. Yo creo que todos tenemos un poco de eso. Bueno, ¿no? Entonces, hay de muy radical. Y cuando nos vamos haciendo más adultos, vamos comprendiendo que tú quién eres tú mola y tienes cosas muy chulas y yo quién soy yo también mola. Que no encajamos y no compartimos ciertas cosas, pero lo tuyo es bueno y lo mío es bueno. Cuando somos pequeños, pero es que es complejo, ¿no? Porque al final es verdad que tenemos que etiquetar, tenemos que comprenderlo. Es que hay tantos estímulos y tanta información en el mundo que si no clasificamos a veces es difícil y vamos un poco perdidos. Entonces, sí que es verdad que el bien, el mal, lo bueno, lo malo, yo creo que en parte es necesario, pero nos pierde. Nos pierde y nos hace creer... Yo siempre digo que cuando viene alguien a terapia está así, bueno o malo, y tenemos que aprender a entender diferente, ¿no? Y cuando tú entiendes que es diferente, dejar de mentir. Estamos en la misma línea, pero diferente. Sí, es que el ser humano es complejo, ¿eh? Súper difícil. Bueno, ayer también hablábamos que estuvimos tomando café ayer por la tarde y tuvimos ahí una conversación un poco así. Y también hablábamos de que sí que es algo que me gustaría que nos dieras, o por lo menos a mí me dieras un consejo de por qué las personas tenemos diferentes actitudes o comportamientos dependiendo de los entornos, la familia, tal. Pero trasladarlo un poco a la parte de que por qué las personas nos cuesta tener una actitud natural delante de una cámara, o nos transforma un poco una cámara. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso y cómo evitarlo? Sí, a ver, por una parte, lo del tema de por qué en cada contexto somos un poco diferentes o adoptamos una actitud, también es sano. Si hay un equilibrio, si es que al final es un poco lo que decimos, todo tiene un equilibrio. Entonces, es cierto que al final eso es sano e inteligente. No me puedo comportar igual en mi trabajo que yo ahora que me voy de fiesta con mis amigas. ¿No? Quiero decir, es verdad que adaptarse al momento, a las circunstancias, al entorno, tener esa habilidad de leer también es importante, ¿no? Entonces, eso yo no lo veo como algo insano.
todo lo que decimos en un justo equilibrio, porque hay gente que viene a terapia por eso mismo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y lo del tema de por qué delante de una cámara nos cuesta tanto ser, pues un poco por lo que decíamos, yo creo, y por el juicio, ¿no? Al final, es esa sensación, es todo el rato la sensación. ¿Qué pasa ahí delante de la cámara? ¿Qué pasa cuando hay una cámara? Tú estás hablando normalmente y de pronto, ¡pum!, la cámara se pone a grabar. A mí se me pone cara de foto. ¿Qué sucede en la mente? Cambiamos un poco, pero a mí se me pone cara de foto, y además es muy gracioso. Te digo, porque tú te haces muchas fotos y te grabas mucho, bueno, tú también. Pero tú ya estarás acostumbrada. Sí, es verdad, pero lo que dice José es que, por ejemplo, nos ponemos aquí a grabar y él le gustaría que nuestra conversación fuera como ayer cuando nos estábamos tomando un café, pero sí que es verdad que cuando tú te pones enfrente y tú quieres aportar valor, intentas como pensar y explicarte de la mejor forma posible para que todo el mundo te entienda detrás de la cámara. Entonces esa comunicación es diferente que cuando estás hablando con un amigo y le dices, ¿pero me has entendido? Claro. ¿Sabes? Entonces el tono cambia un poco, pero sí que es verdad que hay gente que de una forma natural tiene más tolerancia a lo mejor al juicio, ¿no? Le importa un poco menos, a todos nos importa que nos digan que lo has hecho mal o tal, pero hay gente que tiene cierta tolerancia, ¿no? También se trabaja, supongo, se trabaja con seguridad, con confianza. O se relativiza a lo largo de la vida Eso con es. las experiencias que tienes. Entonces, pues hay gente pues, que el juicio a lo mejor físico le importa mucho y entonces eso le limita al ponerse delante de una cámara. Otros a la manera de explicarse, otros porque tienen un top muy, muy alto de Pero de se lo te que das tienen que cuenta, hacer, o sea. la creencia, volvemos al tema la todo el rato, creencia. es la creencia de no soy suficiente. Sí. Claro, lo que dices, si es físico, no soy suficientemente guapa, si no me sé explicar, no soy suficientemente listo, no, entonces al final es un espejo en el que me veo y no me gusto, y me juzgo y me critico, entonces lo que yo no quiero que vean los demás, ¿no? Es un poco por ahí. ¿Cómo se soluciona eso? Trabajando mucho la aceptación de lo que te digo de la diferencia y la aceptación de ver. Hay un ejercicio también que se hace en terapia, ¿no? Que es un poco, ves, el yo completo, ¿no? Y hacemos un ejercicio con unas imágenes y vas eligiendo imágenes en las que sacas cualidades positivas de ti y cualidades negativas de ti. Y empiezas a ver como el yin y el yang, lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno. Porque al final te tienes que reconciliar con lo que no quieres ver de ti. Y si yo, por ejemplo, lo malo es que soy vaga, tengo que aprender a mirar esa parte vaga en mí y entender que tiene su parte útil y buena. Y volvemos a lo mismo, no en todos los contextos ni en todos, pero es reconciliarte, es ser capaz de verme vaga y gustarme, o verme, no sé, mil cosas, o verme igual, es que hay gente muy culta, hay gente muy de calle, hay gente muy... No sé, y al final es eso, como ver el encanto en todo y entender que eso forma parte de ti y también es útil. Existen creencias, por ejemplo, yo tengo una creencia que a mí me ha servido mucho a lo largo de la vida y es que yo creo que toda persona que está en el mundo tiene un valor. Tiene valor. Por persona. Por persona, o sea, no por hacer nada. Entonces tiene un valor. Entonces, como está en el mundo, tiene derecho pues a hacer cosas y no es necesario que las haga a un nivel top. Hay gente pues que hay diferentes niveles de hacer las cosas, pero que incluso todos esos niveles tienen un valor. ¿Crees que Para mí eso me facilita hacer un montón de cosas, porque las puedo hacer y decir, bueno, pues es que no las tienes que hacer perfectas, tú hazlas. ¿Crees que Y como la que yo ya sé que no la estoy haciendo perfecta soy yo, no hay problema. ¿Crees que cualquier habilidad se puede aprender con el tiempo? No. Cualquier habilidad, no. Yo como Unas persona, bases. o sea, yo creo que como persona, a lo largo de la vida hemos potenciado algo que nos es más... pues al final es fácil, ¿no? Que como que nuestra naturaleza nos tira más para unos sitios o para otros. O sea, a mí ahora me dices que me tengo que poner a programar en informática y o sea, mi cerebro pues, El rechazo ahí. pues me crea un rechazo bestial. No, y que no podemos hacerlo todo, ¿no? Pero es que yo tampoco quiero hacerlo todo. Creo que al final Yo todo creo se que- mejora, todo es Sí. mejorable, pero a unos niveles que quizás un poco lo que tú dices, ¿no? Es decir, tú puedes desarrollar, todo se mejoraría, pero no hasta la utilidad quizás para ser en esa profesión o para ser en ese contexto. Sí, por ejemplo, antes decías, bueno, como que Colly sí que lleva mucho tiempo exponiéndose, o sea, publicando vídeos y tal, entonces, pues claro, a lo largo del tiempo pues se genera una habilidad, ¿no? Bueno, tú también publicas en redes sociales vídeos en el que sales tú y realmente te sucede eso también de que cuando estás grabando tu tono de voz es diferente o es...
te cuesta. Háblame un poco también de eso y de la importancia del mensaje corporal para transmitir confianza, cercanía, seguridad, que es tan importante en las redes sociales. Por lo del tema de primera pregunta de cuando te ves al principio, el tono de voz, tal, eso es verdad que como es verdad que lo llevo también haciendo tanto tiempo, ya no lo siento. Al principio supongo que sí que me pasaba y lo que hablamos, ¿no? Yo odiaba mi pito, me veía como un pito. No sé, no me gustaba mi tono de voz. Luego, yo no me veo guapa, de decir, ¡oh, qué guapa! ¿No? El típico canon de belleza. Entonces, sí que me veía y sí que digo, ¡uy! ¿Qué tal? ¿O qué cual? Al principio sí, ahora ya no. Y luego, lo del tema de la cercanía... La sinceridad, dar un mensaje, es importante tener un mensaje totalmente sincero para que el mensaje corporal de los gestos, que es cuando conectas con tu audiencia. Sí, y al fin, y además fíjate lo que tú dices, yo creo que al principio, y de hecho yo he hecho cursos de esto de comunicación, y lo dejé, porque cuanto más me impostaba, lo dejé porque me hacía dejar de ser yo, que supongo que a lo mejor tuve que haber profundizado más. Es verdad que ahí creo que lo dejé antes de tiempo, no lo sé, pero... ¿Cuál es tu herramienta entonces para tener un comportamiento natural delante de la cámara? Ser natural. No mentir. No sé, hablar desde la verdad. Hablar desde la verdad. Es que cuando tú te aceptas como eres, con lo que más te gusta de ti y con lo que crees que podrías mejorar, puedes hacerlo. O sea, a mí me ayuda mucho trabajar desde la confianza y no desde la superioridad, porque yo sé que hay gente que no le gusta y hay gente que no lo comparte, pero yo no creo que sea malo, creo que es distinto lo que estábamos diciendo. Entonces, yo no me juzgo ni juzgo, ¿no? Entonces, cuando yo digo algo, sé que es útil y sé que vale, y sé que le va a valer a muchas personas, pero también entiendo que va a haber a personas que no es su momento, no les guste y lo comparto y lo entiendo. No, un poco parto desde ahí, ¿sabes? Desde no juzgar ni juzgarte. También es importante saber que no le vamos a gustar a todo el mundo. Sí. Eso es una cosa obvia que pasa con todo el mundo y no sé por qué cada uno de nosotros eso no lo aceptamos. O sea, es evidente, o sea, lo tengo 100% claro. Pero es igual que a nosotros tampoco nos gusta a todo el mundo. No. Si sucede de aquí para afuera, ¿por qué no puede suceder de allí para acá? ¿No? Totalmente. Bueno, pues sí, hablabas un poco, bueno, no sé si ibas por ahí, pero del espejo, ¿no? O sea, que como que somos un espejo de lo que vemos. Háblame de eso, de que te reflejas en las personas. Las proyecciones, al final estamos todo el rato viéndonos en todo. O sea, nos vemos a las personas, nos vemos... las proyecciones son... Muchas veces vemos defectos en las personas que son nuestros. Claro, mucho. Y fíjate, por ejemplo, un ejemplo de proyección, ¿no? Por ejemplo, el típico crío que se le dan peor los estudios y estoy estudiando y estoy viendo que no me entra. Me estoy viendo. Y entonces, al final, yo tengo muchos chicos que son rebeldes por no ser tontos. ¿Sabes? ¿Sí? Porque yo me pongo frente... yo no digo que sean tontos, pero es así como se sienten ellos. ¿Vale? Es decir, yo ponen esa máscara. Eso es, yo me pongo frente a un libro y veo que no me estoy enterando. Entonces estoy viéndome como torpe. Entonces, eso que veo en mí me duele tanto que me alejo y me hago el pasota. Esto es una mierda, esto no vale para nada, ¿vale? Entonces, eso es una proyección, ¿no? Al final estamos viendo todo el rato lo que tú dices, o por ejemplo... ¿Qué debería de pensar ese niño cuando ve que no se centra? ¿Qué debería de pensar en vez de voy a ser un... Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, no todo lo sé. Muy bueno. Muy bueno. No sé, bueno, pues si queréis hablamos un poco del ego. ¿Qué es el ego? Porque yo tampoco entiendo muy bien qué es el ego. Es tu diálogo interno, no sé. ¿Qué es el ego, Poli? Yo no. Yo. A mí déjame. Yo no, es ella. Yo no. Pero tú también tienes conversaciones internas tuyas en que te conoces bastante. No sé, yo siempre he pensado que el ego es la personalidad que creamos, ¿no? Para poder vivir. Es una parte nuestra, ¿no? Con la que construimos para poder socializar, ¿no? ¿Es no bueno ni malo?
No, o sea, si lo has creado tú, o sea, habrá cosas que... Yo es que creo que el ego hay como que actualizarlo mucho. Es mi opinión, igual que las creencias. O sea, creo que en la vida hay como muchos ciclos que abrimos, cerramos, abrimos, Hay que cambiar de cerramos. versión. Y hay como que actualizarse un poco. Entonces sí que tú puedes tener, o sea, como siempre, una tendencia a ser de una forma, pero a lo largo de la vida, pues ese ego pues, se va modelando. No sé, no tengo ni idea. Sí, al final el ego es lo que tú dices, ¿no? Yo cuando alguien, por lo que decimos, ¿no? Yo me acuerdo de pequeña, lo típico, que pues me ha dicho no sé quién que no le caes bien, ¿no? Y ahí te ofendes un montón, ¿no? Ese ego que es como que, como yo no le gusto, como, ¿no? El ego es ahí un poco, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Esa... Que volvemos a lo mismo, que todo su justa medida es bueno, porque nos ayuda a la supervivencia, al respeto a uno mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que trabajarlo ahí desde... Te ha tocado el ego, ¿sabes? Es como... que no le caigas bien no significa que no valgas, ¿no? Ahí... Es como que nosotros creamos vamos creando como un personaje que es ideal, que es nuestro ego, ¿no? Entonces se va tocando. Ay, cuando nos dicen que algo que nosotros hemos hecho, que hemos creado, que es nuestra obra, que no está bien, entonces, ¡ay! Sí, yo el ego también, ya te digo, lo veo también como algo de supervivencia y creo que al final tener un poco esa... Es que tampoco podría yo teorizar mucho, porque es verdad, el ego, el amor propio, ¿no? Porque, pero lo veo un poco como amor propio, ¿no? Como esa sensación de que a veces es verdad que tenemos que enfadarnos si nos pinchan. Sí, no, a veces. Claro. Pues ayer la verdad es que, bueno, lo que te digo, estuvimos tomando un café, nos juntamos, estuvimos hablando un poco de todo esto, estuvimos hablando de lo que es salud, dinero y amor, y bueno, surgían muchos temas y a raíz de ayer, pues bueno, dijimos, esto lo tiene que solucionar una psicóloga, tenemos que llamar a una psicóloga, no estamos bien. Sí, no estamos nada bien. Hay mucho. Entonces, pues sí que hay muchos temas que se pueden hablar contigo y concretar y sacar. Es muy amplio, muy grande todo lo que se puede hablar contigo. Pero bueno, de todo lo que te surge a ti de ayudar a las personas, ¿en qué crees que te ves más útil o cuál es la mayor demanda que hay ahora mismo actualmente? El tema de la ansiedad, por supuesto, y el ritmo de vida que llevamos es una de las cosas que más viene la gente a consulta. O sea, que nos vamos a la salud. Sí, la ansiedad, por supuesto, pero yo lo que más trabajo al final es un poco lo que dices, ¿no? Yo creo que al final, y además igual, yo me acuerdo ese mismo profesor que decía que no había vecinas y por eso había más psicólogos, también hablaba un poco de eso. Este hombre también partía mucho de tu esencia, de buscar tu esencia y de que hay muchos tipos de psicólogos, ¿no? Y que al final cada uno tiene su... Es que porque somos personas. Si es que al final somos personas, entonces cada uno tiene su manera de trabajarlo, de entenderlo, ¿no? Entonces, como os decía, yo me parto mucho de la parte humanista y yo trabajo mucho un poco lo que tú has dicho también ahora, ¿no? De ir evolucionando, ¿no? Los cambios existenciales. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es vivir por delante de ti. La ansiedad es... A ver, la ansiedad hoy en día es querer hacerlo todo perfecto, es estar pensando en lo que va a pasar dentro de 3 años, es estar... ¿no? Un poco es ir corriendo. La ansiedad futuro. ¿Y qué consejo me das a mí que tengo ansiedad? Presente. La ansiedad es futuro, ¿no? Y yo siempre digo, mira, un antídoto contra el miedo, un antídoto contra el miedo, contra el futuro, es el pasado. Un antídoto contra el miedo es la confianza, ¿no? Entonces si yo me voy a ese easy, que es ese miedo, es esa ansiedad, madre mía, ¿y si me quedo sin trabajo y no encuentro otro? ¿Y si, no? Todos esos easys, yo le digo, vale, ese es el miedo, ese es el futuro, pero para. Y el antídoto contra el miedo es la confianza. ¿En qué otras ocasiones de tu vida has vivido un duelo? Que puede ser que te has quedado sin trabajo, has perdido una relación de pareja, es un duelo. ¿En qué otras circunstancias ha pasado eso? ¿Y tú cómo has reaccionado? ¿Y tú qué has hecho en ese momento? Y entonces empiezas a tomar conciencia de ti y a darte cuenta de los recursos que tienes, cómo los hiciste, cómo... Entonces empiezas a confiar en ti. Y cuando yo empiezo a confiar en mí, ya no vivo con tensión a lo que va a pasar. Acepto que van a pasar cosas malas, pero puedo desenvolverme. Sí, esa incertidumbre a lo que va a suceder se calma un poco, ¿no? Se baja un poco el tono. Eso es uno de los pilares de la ansiedad. Me estaba acordando ahora de que leí hace muchos años, un libro del Dalai Lama y hablaba un poco de cómo aconsejaba él gestionar los problemas. ¿Cómo gestionas tú un problema para que desaparezca?
No ¿Los hay míos problema. propios? ¿O cómo aconsejas? Bueno, sí. Yo los problemas al final es un poco lo que decíamos, partiendo de lo que hemos dicho, ¿no? De aceptarlos, aceptar la emocionalidad, ¿no? Es decir, al final es un poco como aceptar. Porque es que lo que hablamos, lo que no existe no se trabaja, ¿no? Entonces, primero lo aceptas. Y una vez aceptas cuál es el problema, sí que intentas, supongo, a ver, es que me cuesta hablar, si no pienso en un problema en concreto. ¿Qué es aceptar un problema? ¿Qué es? ¿Qué significa aceptar un problema? Tengo un problema, ¿qué significa aceptarlo? Pues significa ser capaz de mirarlo. Es que lo que decimos, a veces nos cuesta tanto mirarlo. Yo qué sé, que mi hijo ha suspendido 5. Por ejemplo. ¿No? Es como mirar eso, te miras a ti, Claro. volvemos a lo mismo, Claro. ¿vale? Mirar que mi hijo, pero es que todos somos un espejo. Entonces, mirar que mi hijo ha suspendido 5 es mirar que yo no lo estoy haciendo bien, como madre. No he sabido hacer esto, no he sabido hacer lo otro, le he exigido poco, no le he ayudado. Entonces, aceptar un problema, entonces a veces no lo puedo ver, porque me duele. Entonces, aceptarlo es comprender que hay un problema. Hay que quitar, es que mirar un problema es dejar de mirarte a ti y dejar de mirar a la persona, mirar el problema. Mira, ¿Y qué mi te hijo tiene... genera a ti ese problema? Ahí es, Hay que ni vivirlo. mi hijo tiene un problema, mi hijo está en aprendizaje, ni yo tengo un problema. Hay un problema y el problema es, hay que ser descriptivos. El problema es que mi hijo ha suspendido 5. Ese es el problema. ¿Vale? Entonces, si ese es el problema, ya empiezo, ¿vale? Mira, ya me está saliendo. Es que si no hablo de cosas concretas me cuesta. ¿Vale? Entonces, si el problema es este, mi hijo ha suspendido, ¿qué es la solución? Y la gente dice, si lo supiera, digo, a ver, la solución es lo que tú quieres. Si yo no quiero esto, ¿qué es lo que quiero? Quiero que mi hijo apruebe, quiero que mi hijo se centre más, quiero que, bueno, también te digo, pedir por los demás no vale. Entiendo Pero bueno. Por lo que está diciendo, entiendo entonces que cuando surge un problema le haces un análisis y en ese análisis surge una solución, ejecutas la solución y el problema desaparece. Si en ese análisis no surge una solución, no tiene solución, lo aceptas La aceptación. y vives con él, pero el problema También desaparece. desaparece. Sí, desaparecerá el sufrimiento, a esa lucha con el problema. Si es que la historia es que luchamos mucho contra lo que está ocurriendo y está ocurriendo, ¿no? Pero A es súper veces. importante Sí. el aceptar las situaciones de la vida, ¿no? Decir que mi vida es así, tengo que aceptarla, ¿no? Claro, hay que Evitar trabajar sufrimiento ¿Por qué? ¿Por qué no resistimos a Por no aceptar. por las creencias, porque lo que hablamos, por ejemplo, imagínate, hay muchos chavales que no les gusta estudiar. Y no les gusta estudiar. Y no pasa nada. Pero claro, es lo que hablamos. Está claro que hay que tener unas mínimas estudios primarios, por supuestísimo, pero hay chavales que se desarrollan perfectamente sin tener un grado superior o sin tener... Entonces, eso sé que queda fatal, pero es verdad. Entonces, si lo que tú dices, si yo intento cambiar esa circunstancia, intento motivar a mi hijo, pero él no quiere estudiar, aceptar que no quiere estudiar, a veces es cambiar creencias, porque a veces va con mis creencias, porque yo creo que si no estudia va a ser infeliz, porque creo que si no estudia va a ser... Y luego igual, hay gente que a lo mejor el estatus, ese tipo de cosas te afecta. Entonces a veces hay que revisar también un poco tus creencias. Y ahí el problema es que normalmente se lleva al niño al psicólogo y hay que llevar a la madre o al padre al psicólogo para que entienda por qué no aceptas que no quiere estudiar. ¿Sabes? Porque el niño no tiene ningún problema. O sea, él no quiere ese camino. Totalmente. El problema es del padre que no, o la madre que no acepta. Totalmente. Y el trabajo es con los padres, ¿no? Totalmente. Pero sí que concretamos que, bueno, que la salud es uno de los temas que más está en la sociedad. El amor. Hay personas que acuden a ti porque tienen problemas, pues nada, pues la típica pareja que no me quiere o no tal. Y bueno, y es algo que también te tiene ahí preocupado. Sí. ¿Podemos decir que es el siguiente? Lo primero es la salud, luego es el amor. ¿Podemos decir que es eso? Sí, la pirámide de Maslow, ¿no? La primera son las necesidades básicas, comer, dormir, tener un hogar. Después viene lo que es la socialización. Sí. Sí, primero son las básicas, ¿vale? Comer, dormir, todo eso, el tener una casa, el tener un techo. Una vez tenemos la parte básica de supervivencia, viene la socialización, ¿vale? El sentirte parte de la tribu. Porque igual si tú te estás muriendo de hambre, la tribu, de hecho, cuántas películas y cuántos ejemplos de cosas hay de cómo nos volvemos animalitos cuando no tenemos las necesidades Yo soy básicas. un animal con hambre.
Todo claro. Yo con sueño. Yo me transformo, soy un monstruo. Yo con sueño. Un día me lo dijo mi hijo, íbamos en el coche y dice, ay mamá, ya tienes sueño. Y yo, ay, pues, entonces, primero es, ¿no?, la parte básica, luego está la socialización y luego ya está la autorrealización y la salud, entra ya la parte básica. Vale, pero el tema de la pareja, ¿por qué? ¿Por qué creéis, o en concreto tú, Poli? ¿Por qué crees? Porque esa enfermedad de querer a una persona cuando realmente a lo mejor si ella no te quiere a ti, pues bueno, pues no, deberías de olvidarte de ella, pero no puedes. No sé, yo no he tenido ese tema, pero bueno, espera, me voy a poner en modo psicóloga. Voy a pensar. Voy a ver qué diría Ana en este momento. No, a ver, pues al final es la aceptación también. Cuando tú tienes ese problema, ¿no?, de que alguien no te quiere, aceptar eso es muy doloroso, ¿no? Que no te quieren. O sea, entonces cada persona, pues... ¿Qué consejo le darías tú a una persona? No, claro, consejo. Estamos hablando un poco viéndolo de fuera, pero no porque tú lo hayas vivido, esa situación, con tu experiencia. Pero ¿qué consejo le podemos dar a una persona que está loca de amor por otra, que no la quiere? Es que eso... Es un duelo. Es un duelo el que hay que pasar. Sí. Claro, tienes que soltar a esa persona y entonces tú la consideras... O sea, cuando tú tienes una pareja, ya es tu familia, ¿no? Entonces, soltar un miembro de tu familia, aunque seáis novios, aunque no estéis casados ni nada, cuando tú vives una relación, ¿no? Esa persona pasa a ser como si dijéramos, de tu tribu, de tu familia, y soltar un miembro de los tuyos es complicado, es un duelo, ¿no? Y la manera de aconsejar, porque ¿qué aconsejaríais? Lo tiene que vivir esa persona también. Sí, es acompañar, es empatizar, es no juzgar. Al final, en estas situaciones, es súper importante, pero igual, fíjate, estábamos diciendo la confianza en el terapeuta, en este caso en el psicólogo, cuando vienes, lo que tú decías, ¿no?, el confiar en que me va a ayudar, o el confiar, decíamos que son 50%, pero también la confianza, ¿por qué lo decía? Lo decía por algo, por lo que estábamos hablando de lo de la otra parte súper importante es el tema de, que también lo he dicho antes, del no juzgar, ¿no?, del comprender, ¿no?, del empatizar. Para mí es súper importante. Entonces, cuando tú ves que alguien está sufriendo por amor, si empiezas a criticar a esa persona por lo gilipollas que es, pero si no te das cuenta que no te está haciendo, pues vale, pues a lo mejor ya lo ve. Pero es que lo que tú dices es que las emociones van por encima a veces de la razón. Entonces, el comprender, a veces es sentarte al lado de esa persona sin hablar. Se me viene un poco a la mente, porque bueno, los que estamos aquí más o menos estamos en una edad, en una etapa de nuestra vida, ya somos bastante adultos. Pero bueno, me he puesto con la vaya. Adultos sí, ya, por lo menos. Somos adultos, ¿no? Sí, adultos sí. Entonces se me viene a la mente el cómo gestionar la muerte de un ser querido. Tengo bastante claro que la muerte de un hijo, no creo que no hay manera de gestionarla, pero la muerte de un ser cercano, querido, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo nos podemos estar preparados para cuando llegue esa situación? Si es que vivimos un poco de espaldas a la muerte, y es verdad. Al final yo creo que... ¿Qué hay que hacer? Pues hablar de ella. Es que a veces hay que hablar de la muerte. ¿Cómo podemos estar un poco preparados? Yo creo que hay que hablar de ella, y a lo mejor en familia, lo típico, ¿no? De muchas veces de hablar qué quieres, qué no quieres, pues eso, incluso cuando fallezca, y qué es lo que yo quiero, y creo que estar preparado es... Mira, hay por ejemplo, una técnica en psicología que es la visualización, y eso se usa mucho en psicología deportiva. Y cuando tú tienes una jugada que no te entra o que no te gusta, o te visualizas en ella y la vives en visualización, ¿no? Entonces, el hablar es eso, no es mirarlo. Y lo vas mirando, y conforme lo vas mirando le vas perdiendo el miedo, ¿no? Al final, mirarlo, el verlo, el hablarlo, es que verlo. Conforme... Al final el miedo muchas veces viene por lo desconocido. Yo vuelvo a la aceptación. Tenemos que ser conscientes de que es algo que forma parte de todos nosotros. O sea, saber que es algo que va a suceder y que nos va a suceder a todos los que estamos aquí en esta mesa. Entonces... Y guardar un trocito de esa persona en ti, al final eso también está muy guay, ¿no? Al final es decir,
se trabaja mucho en duelo el hecho de comprender que, aparte, dentro de... Yo esa vertiente no la conozco, pero sí que es cierto que dicen que como que algo de en ti se queda en esa persona y, ¿no? Como cuando, por el tema de aprendizajes incluso, no sé. Entonces, sí que es verdad que es un poco como... A mí me gusta mucho imaginar el que esa persona sigue viviendo en ti. ¿No? Por ejemplo, ahora que llegan las Navidades, ¿no? Lo típico y el saber que lo está viendo contigo. Y el saber cómo vivirlo con homenaje, ¿no? Pues mira, pues sé que si estuviese aquí le encantaría hacer esto, o incluso hacer esto, ¿sabes? Por esa persona que le gustaba. La verdad es que conforme vas hablando, o sea, se me vienen millones de preguntas que hacerte y claro, el tiempo tampoco puede ser. El tiempo. Tenemos que cortar ya. No, pero... He quedado. No, tampoco. Es que estoy... Qué sábado. Pero sí he quedado. Sí que veo súper interesante un detalle que acabas de decir, que la mente piensa en imágenes, ¿no? Si te creas una imagen, la recreas en tu mente, la estás viviendo, realmente puedes sentir la emoción de esa situación, por lo tanto ya la has vivido, ya has sentido esa emoción. No sé, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la mente piensa en imágenes? Eso es una herramienta que se puede utilizar Algunos para bien. piensan en imágenes, otros en sonidos. Al final lo que está claro es que hay muchas teorías que dicen que la mente no distingue realidad de ficción. Entonces sí que es cierto que todo lo que tú metes en tu mente recreándolo, la mente es una máquina que busca soluciones y busca comprender. Y busca, ¿sí? Y se ha comparado mucho con el tema de la computadora, del ordenador informático. Luego esa vertiente creo que no gustó y la han cambiado, pero al final sí es cierto que el cerebro es un instrumento que es un instrumento que busca sobrevivir. Acción-reacción, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a meterle en tu cerebro imágenes, recuerdos, pensamientos, tu cerebro se enfrenta por primera vez a eso. Y la siguiente vez que lo veo, ya lo he visto. Y busco otra manera, hasta que llega un momento en que lo asimilo o incluso busco una solución. Entonces, las visualizaciones, la meditación es súper importante también para esto. ¿Meditas? ¿Tú meditas? No. No he meditado nunca. No. Es algo que tengo pendiente y lo que decíamos antes, al final cada etapa de la vida yo creo que es distinto, ¿no? Y yo soy una persona también súper activa, bastante nerviosa. Y yo hasta hace unos años, a mí el yoga y la meditación no me funcionaban nada porque no era mi momento, supongo, porque no estaba preparada. Con el yoga ya he tenido más contacto, con la meditación todavía no. Bueno, de lo que hablábamos ayer, que era esas 3 patas de salud, dinero y amor, lo que es el amor, pues un poco todo esto, ¿no? El dinero se contempla también en tus clientes. Claro. Y bueno, lo mismo con su justa medida, ¿no? Al final yo soy de las que piensa que no, lo de el dinero da la felicidad. Y mi respuesta es siempre, hasta un cierto límite, sí. Si tú no tienes el básico para vivir... Lo que hablabas antes de la pirámide, ¿no? Claro, al final... Las necesidades básicas, luego claro. la imagen, luego ya el aparentar, claro. ya el traer una tribu. Eso es. El dinero, la felicidad, hasta un punto sí. Si no tienes dinero hasta un límite, influye mucho en que no seas feliz. Luego ya llega un punto en el que no, en el que ya es actitud, ya es estilo de vida, ya son un montón de cosas. Y yo viene a consulta gente que no vienen muchas, porque soy privada, y entonces es complicado, porque claro, al final es caro. El psicólogo es caro. Y mira, y también aquí, pues eso, lo que se dice siempre, ¿no? El más sanidad pública, porque es caro. Y hay gente que lo necesita y no puede acceder. ¿Cómo puedes ayudarte a una persona que tiene problemas económicos? Yo no puedo ayudarla en ese sentido, lo único que le ayudo es a atravesar el momento. Atravesar el momento. Cuando alguien viene un poco a... Yo qué sé, pues a lo mejor viene, pues eso, que tiene problemas económicos, le ayudas a gestionar un poco la ansiedad, a enfocar el problema. ¿Tú crees que atraemos lo que pensamos? Un poco de esa filosofía de que atraemos lo que pensamos. No. No creo que atraemos lo que pensamos, pero sí creo que somos muy partícipes de lo que nos sucede. ¿Sabes? Es decir, no creo que lo atraigamos. Lo que pasa es que sí que es cierto, por ejemplo, a veces me preguntan que si creo en el destino y le digo que no, porque creo que soy muy partícipe de mi propia vida. Entonces sí que es cierto que cuando hay cosas que pasan que yo no las atraigo, hay cosas que pasan porque pasan, pero en función de cómo tú te comportas en esa situación, lo llevas para un camino o lo llevas para otro. ¿Piensas que hay algo mágico en que ayer pasaras por esta puerta, vieras un árbol, te llamara la atención y ahora estés aquí? Esas casualidades, que además yo me acuerdo de unos cursos que hacía. Es una sincronicidad. Sí, decían que no existen las casualidades, sino las causalidades. Sí, esas cosas, pero yo creo más lo que te dices, rollo energías.
Yo creo mucho en el rollo energías, pero porque somos pura energía. Entonces, sí que es cierto que yo creo que muchas veces parte de esa casualidad es por puro movimiento energético. Y eso sí que me lo creo. ¿A qué hora fue eso? Pero bueno, es que no lo sabía. Pero... ¿A qué hora fue? Ayer pasé, pasó por aquí. Pues serían sobre las 6 de la tarde. Vale. No sé si mirar el WhatsApp, porque creo que sobre esa hora fue cuando yo te... Tú me mandaste un WhatsApp y me dijo... Posiblemente... ¿Podemos llamar a...? Serían cerca de las 6 menos algo. Sí, lo puedo mirar después, pero posiblemente creo que a las 6 de la tarde, o sobre las 6:30, fue cuando tomamos la decisión de llamarte. Entonces, Coli y yo muchas veces también tenemos conversaciones sobre esas sincronicidades y claro, como las tenemos presentes, pues es como un filtro que tenemos ahí y las vemos. Entonces, para nosotros sí que creemos en esas sincronicidades. En el sentido de que tú ayer pasaste por aquí, viste un árbol y unas horas después estás aquí. Lo has visto de la parte de dentro. Pusimos nombre al podcast y andando me encontré esto por la calle. ¡Qué fuerte! Sí. Sí, a ver, pero de todas maneras es lo que tú has dicho de los filtros. Hay una cosa que sí que tiene una explicación científica y son los filtros, lo que hablamos. Hay muchísima información en el universo, mucha. Es súper difícil vivir con tantos estímulos que tenemos. Entonces tenemos filtros mentales. Lo típico de que cuando estás embarazada, ves muchas mujeres embarazadas, ¿no? Al final, lo que decimos, tu cerebro detecta que hay algo que es importante para ti en ese momento y te enseña todo lo que tiene relación con eso, descartándote aquello que no tiene relación con tu problema. Entonces es muy importante centrarte en lo que tú quieres y donde tú quieres poner tu atención. Las proyecciones. Cuando tienes un objetivo, ¿qué sucede cuando tienes un objetivo que alcanzar definido y claro? ¿Estás poniendo un filtro? ¿Qué sucede? Claro, normalmente se consigue, pero es un poco por lo que decimos, porque tú te proyectas. Pero no es cuestión de magia, por eso digo que no es rollo Wonderful ni es rollo... Al final yo creo que es un poco lo que hablamos, cuando tú te proyectas, lo que te digo, cuál es el problema, cuál es la solución, y puede ser desde problema o desde objetivo. Y al final tú te enfocas en ese objetivo y empiezas a preguntarte qué puedo hacer, cómo hago. Entonces, la vida, con esos filtros, te empieza a ver un montón de ideas. Lo que tú dices, empiezo a escuchar en una canción algo, veo, pero porque estoy todo el rato proyectado y mi cerebro me está dando todos los recursos del exterior para ayudarme a resolver eso. Entonces, si ves una oportunidad, no te se escapa. Normalmente sí. Si tú estás enfocando en ese proyecto y en ese objetivo. La atención es muy importante. La atención, la actitud positiva, que es un poco lo que estamos diciendo. Que al final todo este tipo de cosas son súper importantes para ser feliz, que es lo que tú decías, ¿no? Tu objetivo es ayudar a la gente a ser feliz, ¿no? Al final, es verdad que para mí es, partiendo de lo que estamos diciendo, desde esa realidad, desde ese realismo, ni el pesimismo, ni el optimismo, ¿no? Desde esa realidad aceptamos que en la vida pasan muchas cosas, pero yo soy dueño de mi vida. Entonces, como pasan muchas cosas, yo puedo decidir cómo hacer para ir hacia donde yo quiero ir. Bueno, pues... ¿eres feliz? Bastante. Sí, muy bien. Nada, que... Bueno, yo me quedo con un resumen, y es que en casi todos los temas que hemos hablado has dejado bastante claro que es un equilibrio, que no es ni un extremo ni otro. Y eso sí que me parece interesante porque tendemos a ser extremistas, ¿no? De pronto descubro una herramienta, me voy al extremo ahí a utilizarla, pero claro, eso es dañino. Entonces sí que es muy interesante. La felicidad tiene mucho que ver con el equilibrio, creo. En todo, Sí, los todo. medicamentos de la farmacia, bueno, pues un equilibrio, hay que tomarlos cuando... Totalmente. Y ahora una pregunta, desde mis prejuicios, ¿qué música me pega? No, pero sí. Venga, vamos a decir Yo le pondría los Q. ¿Ah, sí? Sí, algo así. Bueno, pero sí, está claro que también por la edad que tenemos, pues es un poco la música que se nos ha quedado guardada como un trauma ahí en la mente. A ver, yo iba desde Robé hasta Alejandro Sanz. Quiero decir que al final yo creo que depende del momento. Me gustaba extremo duro, pero ya te digo, me gustaba también, ¿no? Como al final varios extremos. Pero bueno, ¿y tú qué me dirías? Yo de Kills, tú, de gran cañera. Sí. Además que me gusta mucho su energía, así más cañera. Es importante su tono de voz al hablar. Me gusta mucho eso de ella, de su imagen, porque el tono en el que ella habla también pertenece a su imagen, es parte de su imagen. Muy bien, pues nada, pues eso, me quedo con eso, con esos aprendizajes y yo creo que es súper importante que delante de una cámara pues estés aquí explicando esto para que haya muchas personas que se identifiquen con esa situación que tú explicas y digan, hostia, pues sí que es verdad, voy a
ponerlo en práctica y creo que es importante. Ojalá. Muchas gracias. A vosotros.